Un buen día con todos, mi nombre es Antonio Espinosa y en este video voy a hablar sobre la caída del Imperio Romano de Occidente, su descripción y énfasis en los impactos y el legado cultural que dejaron. Antes que nada, un pequeño recuerdo de lo que fue el Imperio Romano es que gracias a que se produce un decaimiento del poder político y económico puesto a las diferentes legiones repartidas en el imperio, el emperador Diocleciano decide dividir el imperio en dos, que vendría siendo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, cada uno gobernado por dos Césares y dos Augustos, que en ese tiempo se le conoció como la tetrarquía, que vendría siendo el mandato de los cuatro líderes. Tras esto, y también por la baja economía, se forma el colonato, que consistía en liberar a los esclavos y darles un pedazo de tierra para que puedan producir y pagar impuestos al imperio. Lamentablemente fue el imperio occidental el que cayó ante las invasiones de los bárbaros, mientras que el imperio oriental logró soportar dichas invasiones. El imperio muestra un gran decaimiento moral, por las ciudades destruidas y por todo lo que habían perdido. A todo esto se culpa al cristianismo por su propagación y los nuevos ideales y creencias que proponían ante el imperio. La caída de Roma occidental ocurrió en el año 476 en Ravenna, antigua capital de la Roma occidental, dando inicio a la Edad Media. Su último gobernante, Rómulo Augusto, fue sacado del poder por Odoacro, un jefe germánico que poco después funda el gobierno de Italia. Augusto recibió el sobrenombre de Augustulo, que significa pequeño Augusto, debido a que era joven y fácil de conquistar. En parte él no tuvo la culpa de que el imperio cayera, ya que al ser joven fue manipulado por otros mandatarios atrás de él y así fue como cayó el imperio. Al ser conquistado se forman nuevos reinos bárbaros como son Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania y África. Las consecuencias después de la caída, como vimos en el anterior mapa, se forman nuevos reinos bárbaros. Además se implementa el nuevo sistema del feudalismo y se aproxima la llegada de los años oscuros para los pobladores. Debido a la poca creación de textos, la calidad de vida de las personas disminuyó. También fue mucho los años de restauración para las ciudades afectadas. Surgen nuevas lenguas romances, que reemplazaron, no en su mayoría, pero sí notablemente al latín, como son el italiano, el francés, el portugués y el español. Cada reino forma su propia identidad y cultura, pero también conservan la cultura romana como sus leyes, costumbres, lenguaje y demás para realizar una mezcla de culturas. La cultura y el legado del imperio como occidental fue la creación del término estados, haciendo referencia a la política de hoy en día, que viene siendo el estado o el estado ecuatoriano. La difusión del cristianismo a sus alrededores y la democracia al estilo ateniense, lo que hoy hacemos para elegir un presidente o mandatarios. El idioma latín como base del idioma italiano, francés, castellano, portugués y rumano, también como una mención de la erudición, la medicina y la ciencia. La escritura en latín desde Mesopotamia y las leyes de las 12 tablas que hoy en día se conservan, las cuales hacen mención a la igualdad romana y derechos de los pobladores, pero aún así las leyes daban beneficio a los más poderosos que al pueblo. Pero fue la base de las leyes de igualdad y derecho que hoy en día podemos conocer. En cuestión a cultura, hablemos sobre su literatura. Sus escritos se basaban en historias de Roma o héroes de la época, como son la Ilíada o la Odisea de Homero, o los poemas de Esquilo. La literatura y poemas de Virgilio, que sirvieron como inspiración de las obras de Shakespeare. El legado de Ovidio y Horacio, unos escritores que fundaron las bases para la literatura inglesa. La Eneida y la epopeya inspiradas en las obras de Homero. Además, la filosofía y los pensamientos de la razón humana por los filósofos como Marco Aurelio, Cicerón, Lucrecio o Seneca. También ellos impartieron lo que viene siendo el teatro, ya que en su tiempo muchas obras no podían ser representadas con simples palabras, sino que debía apreciarse el sentimiento que se quería transmitir en ese momento.
Todo esto junto con la retórica de todo el conocimiento literario y científico que ellos nos dejaron. Con respecto a la arquitectura romana, fue de lo más impresionante, tanto en las técnicas que usaban procedentemente de Grecia y Estruria, materiales que empleaban como el uso del mármol, el hormigón, la piedra, el estuco y ladrillo para sus construcciones, las formas y diseños como arcos, bóvedas, cúpulas y arcadas dando acabados y una forma elegante para sus fachadas. Algunas de sus estructuras eran puentes, iglesias, coliseos, anfiteatros, circos, acueductos, termas y demás obras entre públicas y privadas como son las casas. En cuestión con la física, no fueron muy desarrollados en su conocimiento, se limitó solamente a las construcciones hidráulicas e ingeniería mecánica que servía para la construcción de monumentos, casas o los anfiteatros que ya habíamos mencionado. En cuanto a la medicina, tuvo influencia de la medicina griega. Nos dejaron las bases de la medicina basándose en estudios de los síntomas. Crearon instrumentos quirúrgicos, estos hechos por Galeno, un doctor de la época. Usaron la medicina natural usando hierbas y demás instrumentos naturales. La imagen de la derecha es un caduceo, que según representaciones simbólicas representa la prudencia, la vida y la salud, ahora usado como símbolo de la medicina. Seguramente lo han visto mucho en ambulancias. Su economía la basaban en la industria artesanal y minera, fabricando joyas o utensilios de uso diario, pero la mayor fuente de ingresos fue el comercio, que hoy en día es de lo más normal. También se basaban en la recaudación de impuestos, lo que hoy en día es conocido como una declaración de impuestos. Manejaban su propia moneda, como pueden ver en la siguiente imagen. Por último, las ciencias e instrumentaria son lo que hoy en día utilizamos normalmente. Su tecnología militar como armas punzantes, estructuras como torres de vigilancia y movilización como carretas, estructuras como faros en los puertos, calzadas, morteros, bordillos y zanjas de desagüe, entre otras más que ayudaban a la vida diaria. Se podrían decir que eran construcciones de uso público, o beneficio público o servicio público. Los instrumentos de alta construcción como poleas, grúas y molinos que ayudaban al levantamiento de grandes estructuras, y además el empleamiento de la física. Ciencias como el calendario romano, basado en los ciclos del sol, y el poco desarrollo de la astronomía, ya que no daban mucho crédito a la ciencia, sino que se enfocaban al poder político, militar y económico como su principal fuente de desarrollo de imperio. Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias.